Perdón. Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy del Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versículo 11. Mateo capítulo 27, versículo 11. Jesús compadece ante el gobernador. Jesús compadece ante el gobernador. Pilatos es el texto de hoy. Vemos cómo hoy el Señor Jesús hoy nos presenta a través del maestro Mateo. Jesús compadece ante el gobernador Pilatos. Sí. Vemos cómo nos cuenta Jesús. Se presentó al gobernador Pilatos. Jesús compadeció ante el gobernador Pilatos, que le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo has dicho, tú lo has dicho. ¿Sí? Mientras los jefes de la policía del templo y las autoridades judías estaban echándole malo a Jesús, pero él no contestó nada. Entonces el gobernador Pilatos le preguntó: ¿no oyes todos los cargos que te hacen en tu contra? Pero él no contestó ninguna sola de sus preguntas. De modo que el gobernador Pilatos no sabía ni qué pensar. El gobernador tenía la costumbre en el día de la Pascua de dejar en libertad a uno de los condenados a lisión del pueblo. Había en la cárcel un prisionero famoso llamado Barrabás, y Jesús preguntó a los que estaban allí reunidos: ¿a cuál de los dos hombres quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que se lo habían entregado por envidia. Mientras el gobernador Pilatos estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir, su esposa le mandó decir: no te metas con ese hombre justo, porque es un santo. Anoche tuve un sueño horrible a causa de él. Mientras los jefes de la policía del templo y las autoridades judías habían convencido al pueblo para que pidieran la libertad de Barrabás y condenaran a Jesús. Cuando Jesús volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos hombres quieren que deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero todos contestaron: a Barrabás, a Barrabás. Y Pilatos le respondió: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron a una sola voz: que sea crucificado, crucifícale. Pero Pilatos seguía insistiendo: ¿pero qué mal ha hecho este hombre? Pero cada vez los gritos del pueblo eran más fuertes: sí, crucifícale, crucifícale. Entonces Pilatos, al ver que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto del pueblo, mandó traer agua para lavarse las manos, diciendo: yo no me hago responsable de la sangre que va a ser derramada. Sí, esa es causa de ustedes. Pero ellos contestaron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí. Entonces Pilatos mandó que azotaran a Jesús, que soltaran a Barrabás, y en cambio que azotaran a Jesús, y lo entregó para que fuera crucificado. Esta es palabra del Señor Jesús. Y en otro texto le dijeron a Pilatos que cambiara ese letrero que estaba cuando Cristo había sido crucificado. Cambia ese letrero. Y Pilatos dijo esta respuesta: lo que está escrito, escrito está. Lo que está escrito
escrito está. Con esta palabra nos da a nosotros a entender una enseñanza o una aclaración perfecta. Nadie muere antes de la fecha. Nadie muere antes de tiempo. Pero tiene que entender usted esto, ¿sí? Y mucha gente dice, cuando matan a alguien, cuando asesinan a alguien, dice, es que ya le tocaba. Pues mi amigo, ¿cómo le va a tocar si usted va a ponerse al tocadero o si usted anda haciendo cosas malas? Pero aquí Cristo nos presenta que hay que morir haciendo el bien. Toda la gente que muere haciendo el bien, feliz muerte, feliz muerte. Pero toda la gente que muere haciendo el mal, maldita muerte. Maldita muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien, Dios pagará a cada uno según sus capacidades, según sus trabajos, según sus cualidades, según sus justicias, según sus bondades. Vemos en este texto importante cómo el Señor Jesús sabía que del Padre había venido y Él sabía que al Padre tenía que volver. Dígame usted una cosa. Yo cada día platico con diversas gentes, con muchas gentes, ¿sí? Y unos me dicen que es que no quieren morir. Y yo les contesto, pues no es que quieras, mi hermanito, no es que quieras, esto va a ser de a huevo. Esto es de a huevo. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. ¿Quién sabe? ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Tenemos que estar preparados porque nadie sabe la hora ni el día. Solamente Cristo sabía que se acercaba el momento de su partida. Y vemos en este Evangelio cómo nos presenta, cómo nos dice, cómo nos enseña, cómo Cristo da un magnífico testimonio del Padre. Sabía que el Padre lo estaba llamando, sabía que su hora había llegado y que tendría que pasar por el Calvario por amor a nosotros, para perdón de nuestros pecados. Y vemos en este texto importante cómo Pilatos descubre, que querían castigar a un hombre inocente, que querían matar a un hombre inocente. Vemos cómo nos cuenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versículo 11, Jesús se presentó compadeció ante el gobernador Pilatos, que le hace esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el maestro Jesús le contesta: tú lo has dicho, tú lo dices. ¿A cuántos de nosotros a veces nos preguntan, oye, tú eres fulano? Y nos da vergüenza decir quién somos. No, yo no sé de qué me estás hablando. Yo no soy. Sí, no. Cristo le hace esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Yo lo soy. Y vemos cómo los jefes de la policía del templo y las autoridades judías estaban echándole malo. Sí, estaban echándole malo, pero él no contestaba nada. Entonces Pilatos le preguntó: ¿sí? ¿No oyes todos los cargos que te hacen? Pero él no contestó ninguna sola de sus preguntas, de modo que confundió a Pilatos. Pilatos no sabía ni qué pensar. Al darse cuenta Pilatos que Jesús no quería responderle nada, este hombre se dio cuenta que este hombre que estaban acusando, que este hombre que estaban poniendo, era un hombre inocente. Por eso el gobernador Pilatos, cuando Jesús se queda callado, no sabía ni qué pensar.
Este estaba confundido porque se daba cuenta que Cristo no era culpable de nada. Y nos cuenta el Evangelio que el gobernador Pilatos tenía una costumbre de dejar en libertad a uno de los condenados conmemoración de la Pascua a edición del pueblo. Y había en la cárcel un prisionero famoso llamado Barrabás. ¿Sí? Entonces Jesús les preguntó a los que estaban allí reunidos: ¿a cuál de los dos hombres quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que se lo habían entregado por envidia. Sí. Y vemos cómo desde su misma casa, desde su mismo balcón, su esposa sabe que su esposo es el gobernador, pero le manda decir con un mensajero: no te metas con ese hombre justo, porque es un santo. Anoche tuve un sueño horrible a causa de él. Pues cómo no iba a tener el sueño horrible, mi hermanito, si de Cristo venimos y de Cristo salimos, y a Cristo tenemos que volver. Y en otra parte dice: recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Del polvo vine y al polvo tendré que volver. Esta mujer se estaba dando cuenta que ese hombre que su marido estaba acusando, ese hombre tenía que ser juzgada también ella por ese hombre. Por eso se asusta, por eso le da miedo. No te metas con ese hombre justo, porque es un santo. Anoche tuve un sueño horrible a causa de él. Y mientras tanto, los jefes de la policía del templo y los jefes de las autoridades judías habían convencido al pueblo para que dejaran libre a Barrabás y condenaran a Jesús, para que pidieran la libertad de Barrabás y condenaran a Jesús. Cuando el gobernador Pilatos volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos hombres quieren que deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ellos contestaron: a Barrabás, a Barrabás. Pero Pilatos seguía insistiendo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todo el pueblo contestó: que sea crucificado, que sea crucificado. Pilato siguió insistiendo con la ilusión, con la intención de dejar en libertad al Señor bonito. Sí. Pero yo no encuentro maldad en este hombre. Pero cada vez los gritos del pueblo eran más fuertes: crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilatos, al ver que no conseguía nada, sí, sino que más bien aumentaba el alboroto del pueblo, mandó traer agua para lavarse las manos delante del pueblo, diciendo: yo no me hago responsable, yo no soy culpable de esta sangre que va a ser derramada, porque esa es culpa de ustedes. Pero ellos contestaron, todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabes qué estaban diciendo? Desde ese momento, el pueblo que somos nosotros nos echamos el pecado mortal encima, la muerte encima. Nos echamos una maldición: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo judío se estaba echando la maldición él solo. Por eso vemos esa desgracia en Cafarnaún, esa desgracia en Belén, en la tierra donde Cristo pasó
toda su vida en Jerusalén. Por eso nos encontramos como Cristo le echa en cara, antes de su partida le echa en cara a Jerusalén. Y tú, Jerusalén, 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 tú que matas y apedreas a mis profetas, ¿cuántas veces ha querido yo reunirte como la gallina reúne a sus pollitos y los cobija bajo sus alas, pero tú no lo has querido? ¿Cuántas veces ha querido yo reunirte? Y tú, Cafarnaún, que te levantas hasta el cielo, ¿crees que el día del juicio te vas a librar de las llamas del infierno? El día del juicio serás tratada con mayor vigor que Sodoma y Gomorra, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran realizado los milagros que yo realicé en ti, ¿desde cuándo se habían arrepentido? Vemos cómo nos cuenta este evangelio, cómo nos dice, ¿sí? Entonces Pilatos mandó que dejaran en libertad a Barrabás y en cambio mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, un letrero pusieron en la cruz de Cristo, lo que está escrito, escrito está. Y lo que tiene que pasar, tiene que pasar. No se puede retroceder para atrás, porque Cristo tiene un plan preparado. Pero vemos cómo esta esposa del gobernador descubre y le manda decir a su esposo: no te metas con ese hombre justo, no te metas con ese hombre inocente, porque ese hombre es un santo. Anoche tuve un sueño horrible a causa de él. Y Pilatos le hizo caso a su mujer. ¿Sí? ¿A cuál de los dos hombres quieren que deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque descubrió que se lo habían entregado por envidia. Y Pilatos, todo este evangelio, él sigue defendiendo a Cristo. Cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero él no contestó ninguna sola de sus preguntas. Con el puro callamiento, con quedarse callado, Cristo le estaba partiendo la madre a Pilatos. Pilatos estaba confundido. Pilatos estaba asustado. Sí, porque sabía que era inocente. Sabía que se lo habían entregado por envidia. Por eso les eché en cara. Sí, pero yo no encuentro maldad en este hombre que merezca la pena de muerte. ¿Por qué lo quieren matar? Él no tiene la culpa de nada. Él es un hombre inocente. Ustedes quieren matar, ustedes quieren asesinar a un hombre inocente. Sí, pero cada vez el alboroto del pueblo era más grande. De modo que el gobernador Pilatos, con todo dolor de su corazón, tuvo que ceder a la petición del pueblo. ¿Sí? ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Sí, todos contestaron: deja libre a Barrabás. Pero Pilatos le contesta: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque el Padre tenía una hora fijada, una fecha fijada para el día del Vía Crucis, para el día de la muerte del Señor Jesús. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si tú gustas de leerlo, ponte a leerlo del Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versículo 11. Jesús compadece ante el gobernador Pilatos, que le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú lo has dicho, tú lo has dicho, yo soy rey, para eso vine.
para ser rey. Y todo hombre que está de parte de la verdad es rey. Yo soy rey, para eso vine, para eso fui enviado, para ser rey. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y pídele a Dios por mí, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y sigue luchando, sigue trabajando, sigue orando para que el Señor Jesús te colme de bendiciones hasta el día de tu partida. Que Dios te bendiga. Gracias y pídele a Dios por mí.